Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este encuentro con asesores técnico-pedagógicos y la presentación del libro Construir un vitral, el acompañamiento pedagógico como herramienta de transformación del autor Pedro Ravela. El propósito de este encuentro es impulsar un espacio de diálogo y reflexión entre los asesores técnico-pedagógicos de educación básica, las autoridades y el autor Pedro Ravela. Como inicio, vamos a dar la bienvenida a las personas de nuestro presidio. Está con nosotros el autor, el maestro Pedro Andrés Ravela. También se encuentra con nosotros el día de hoy el maestro Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica. Y nos acompaña también el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. Para dar inicio a los trabajos, vamos a escuchar las palabras del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues compañeros, gracias por acompañarnos en esta quinta edición de Recrea Academy. Quisimos tener un encuentro con ustedes porque siempre los hemos considerado una parte fundamental de nuestro sistema educativo. Un acierto, sin duda, todo el apoyo que se dio a esta función educativa en nuestro gobierno federal hace 2 administraciones o la pasada administración, y es algo de la que nos seguimos beneficiando a pesar pues, del estadio que tenemos hoy, que sin duda cambiará con el tiempo. 6 años parecían muchos, ya nomás queda uno. Esto pasa rápido. Estimado Pedro, bueno, estoy rodeado de 2 Pedros, de verdad que qué gusto. Pedro, gracias de verdad por esto que nos vas a obsequiar, esto que nos vas a regalar, que es tu experiencia, tu acompañamiento hacia estas personas que hoy llenan esta sala y que son fundamentales o lo han sido, y yo te lo puedo asegurar en el breve tiempo que he estado aquí, estos 5 años, que son las personas que me parece que mejor transmiten, acompañan, impregnan, forman al resto del sistema educativo. Son profesionales de la educación con quienes nos hemos podido comunicar de una manera muy franca, y Pedro, el otro Pedro, no me dejará mentir, que claro, todas las figuras educativas son importantes en un sistema, el jefe de sector, el supervisor, por supuesto el director, el maestro y mis compañeros que están en las oficinas o en los encargos centrales, todos abonamos, pero sin duda el core, como dicen los norteamericanos, el núcleo, lo sustantivo, lo que es lo educativo, lo que es lo pedagógico, lo que es lo didáctico, pues pasa a través de ustedes. Es literalmente un ejército elite, bueno, yo no hay que utilizar esos términos, pero un equipo elite de profesionales que han sabido no solo transmitir recrea, sino crear recrea. Son ustedes quienes, con los que concurrimos en una primera vez en este esfuerzo de co-creación hacia finales del 18, justo cuando íbamos llegando ya teníamos esa idea, y luego en febrero del 19 el gobernador nos da la instrucción de hacer un proyecto educativo juntos de largo aliento, y fueron los ATPs el término que más se escuchaba, y para alguien que viene de la educación superior no estaba tan familiarizado, aunque sí lo conocía, el término, la función, pero no creí que fuera tan relevante para esa función, para crear un proyecto educativo. Pero después me doy cuenta que también es muy relevante para darle continuidad, comunicar, operar, hacer todo este ciclo de aplicación de un proyecto educativo, y lo siguen siendo la retroalimentación que ustedes dan, la observación, la crítica, el acompañamiento que hacen hacia quienes dirigen y por lo tanto inciden en las escuelas, pues es fundamental. Por lo tanto, Pedro, cuando Yoli nos propone y tiene esta extraordinaria idea de compartir esta obra, pues no pudimos menos que estar de acuerdo, y que sabemos que esta obra es bien interesante, las obras colectivas. Cuando tú compartes un libro,
te transforma. Evidentemente quien lo lee es transformado y luego empezamos a incidir a los demás. Pero cuando tú te formas en colectivo pasa un efecto extraordinario, un efecto multiplicador impresionante. Nosotros lo acabamos de vivir porque más de 200 de nuestros compañeros tomamos un posgrado al mismo tiempo. Imagínense, nos proponen para formar los más de 100 directores que hay en la Secretaría, de estos que cambiamos cada sexenio, los que tenemos encargos de direcciones generales, direcciones de áreas, el mismo secretario y demás. Y luego nuestros compañeros de los OPD, de los directores de plantel, por ejemplo, o de organismos públicos descentralizados, su titular de planeación, de administración, de director general, etcétera. Entonces teníamos a más de 200 personas que formar con un proceso de posgrado. Y el presupuesto pues era de verdad nos iba a alcanzar para 4 o 5 posgrados y los otros 190 y tantos se iban a quedar mirando. Pero alguien del equipo tuvo una muy buena idea y es obtener nuestro propio REBOE. Y entonces pues fuimos con la Secretaría de Administración y no nos hizo caso porque ahí no era, fuimos a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y nos dieron nuestro reconocimiento como un programa de educación superior y entonces salimos a licitar créditos y contratamos una universidad para que le diera clases a 200 y entonces un semestre lo ganó el TEC de Monterrey, otro semestre, todos pueden concursar, toda la educación superior nuestra, pública, privada, y el otro se lo llevó la UP, el IPADE, el ITESO y demás. Y dejen ustedes de la calidad del proyecto, del programa, de los maestros, de esta experiencia de ir a varias universidades. Yo empecé a notar una transformación porque colectivamente estábamos formándonos en temáticas afines y similares y era impresionante que preescolar conociera a sus compañeros de materiales y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia que vamos a vivir en el día de hoy va a ser extraordinaria en ese sentido porque lo que tú nos vengas a decir, Pedro, sin duda nos lo vamos a llevar, pero cuando leamos tu obra, cuando la podamos comentar, cuando empecemos a dialogar y sigamos co-creando Recrea en este proceso dinámico de constante perfeccionamiento, sin duda va a quedar impregnada tu obra, tu palabra en este proyecto educativo y eso la verdad que nos hace sentir muy orgullosos. Mi intención era permanecer toda la jornada, sin embargo me está llamando el gobernador por un asunto delicado, tengo que ir a Palacio de ida y vuelta, prometo que voy y vengo, pero veo que están grabando todo, revisen bien por favor que se esté grabando de manera correcta, porque por supuesto quiero también ser parte de este proceso, acompañarlos a ustedes y volver a coincidir. En un ratito más regresamos y vamos a tener la oportunidad de saludarnos hacia el cierre de este Recrea Academy en su 5ª edición. También ya me dijeron que están los premios del Recrea Challenge, pero no me los han querido decir, ¿no? Pero bueno, ahorita también va a ser muy emocionante el cierre, pero no quiero quitar más tiempo de tu intervención, Pedro. De verdad que muchas gracias por ser parte de Recrea, ya lo eras con tus participaciones, tus aportaciones, pero hoy en este ejercicio yo estoy seguro que te vas a impregnar más en este proyecto de Jalisco. Muchísimas gracias. Amenazamos con regresar, gracias. Celular. Sí. Uno, dos. Agradecemos las palabras del secretario de Educación. Ahora sí, damos bienvenida al maestro Pedro Ravela, profesor de Filosofía y Magíster en Ciencias Sociales y Educación, especialista en evaluación educativa, autor de los libros Cómo mejorar la evaluación en el aula, transformando las prácticas de evaluación a través del trabajo colaborativo y construir un vitral, el acompañamiento pedagógico como herramienta de transformación. Por más de 10 años se desempeñó en la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, como director técnico del proyecto de mejoramiento de la educación primaria, director de la Unidad de Medición de Resultados Educativos y coordinador nacional del estudio del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés. Además, fue director del Instituto de Evaluación Educativa en la Universidad Católica de Uruguay y director ejecutivo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de Uruguay. Demos una fuerte bienvenida a nuestro autor, Pedro Ravela.
Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto compartir este otro espacio con ustedes. La idea es tener un intercambio. Tenemos tiempo, no tenemos apuro esta vez, porque tenemos un rato, después al final también un rato para fotos o para firmar algunos de los libros que ustedes quieran. Pero la idea es, yo voy a hacer una pequeña historia del libro y de introducción, y la idea es después poder circular el micrófono y escuchar inquietudes o cosas que ustedes quieran compartir. Dos cosas sobre la historia del libro. Bueno, primero agradecer, ¿no?, a la Secretaría de que lo hayan editado y distribuido. O sea, lo que más quiere uno cuando escribe es que otros lean, ¿verdad?, lo que uno escribe. Y el libro es de alguna manera la segunda parte del anterior, ¿verdad?, del cómo mejorar la evaluación en el aula. Porque a partir del libro, del primer libro, hicimos una cantidad de actividades, con algunas cada uno por su parte, otras en conjunto con Beatriz Picarón y con Graciela Lobreiro, que ellas dos son docentes, son maestras las dos de primaria. Beatriz hizo toda, ya está mayor ahora, pero hizo toda su carrera como maestra, directora, supervisora, formadora de docentes. Con ella trabajamos desde hace ya casi 30 años juntos en temas de evaluación. Y a raíz del primer libro empezamos a tener una cantidad de talleres y de encuentros con maestros, con profesores. Sobre todo esto, pensando parte de lo que o sea, cuando el primer libro había estado muy basado en lo que habíamos observado en trabajo de investigación en las aulas, y a partir de eso tuvimos mucha experiencia de ver, de acompañar a otros colegas en cómo modificar y mejorar lo que vienen haciendo. Y allí fuimos como desarrollando esta imagen del vitral, ¿verdad?, de que lo que hace el maestro en el aula es una obra como muy artesanal y muy compleja. Y por eso esta reflexión que hacemos y que yo he hecho el año pasado cuando estuve aquí en Recrea, la conferencia que yo había dado era aquella de reformar el currículum o mejorar el acompañamiento pedagógico. Y que partía de esta noción, ¿verdad?, de que muchas veces se piensa de una manera muy simplista que modificar lo que ocurre en el aula es relativamente sencillo y que se puede hacer rápidamente. Y muchas veces las personas que están como muy metidas en el diseño curricular, muchas veces se ponen como muy preciosistas, digamos, y se enfrascan en los debates en torno al currículum y demás, pero termina siendo como una discusión muy alejada de lo que realmente ocurre dentro del aula y de lo que hace un docente. Y la imagen del vitral es esa, ¿verdad? El modo en que uno trabaja en el aula, uno lo va construyendo muy de a poco, ¿sí? En general uno egresa del proceso de formación docente y se tiene que empezar a inventar, digamos, de cómo va a ser las cosas. Yo, por ejemplo, hoy día recuerdo mis primeras evaluaciones como profesor de filosofía. La formación que yo había tenido en la formación docente era muy abstracta y genérica, ¿no? Media, modo, mediana, evaluación formativa, evaluación sumativa, evaluación diagnóstica, como unas ideas muy básicas. Y cuando yo empecé, siempre me acuerdo, o sea, hacía como montoncitos, o sea, les proponía a los estudiantes temas para que desarrollasen. Mi intención era que pensaran por sí mismos, que no repitieran la filosofía. Pero claro, cuando me sentaba a leer lo que habían escrito, no tenía muchos elementos de cómo organizar eso, y lo hacía de manera muy intuitiva. Bueno, este es muy bueno, me parece muy bien, y lo ponía de este lado, este es muy malo,
no escribió nada, repite 3 o 4 cosas, y así hacía 3 o 4 montoncitos y después iba comparando, pero no tenía prácticamente herramientas. Y uno va construyendo a partir de recuerdos de lo que a uno le resultó interesante cuando uno era estudiante, de cómo uno fue evaluado o de cómo a uno le enseñaron. Por ejemplo, yo siempre cuento, cuando yo tenía 15 años, estaba en 4º año de secundaria, tuve un profesor de filosofía y en buena medida terminé dedicándome a la filosofía por la experiencia que tuve con él. Y el primer día de clase era la primera vez en adolescente de 15 años, primera vez que tenía filosofía, nunca, no me acuerdo, pero supongo que nunca había oído hablar. Y entonces, el primer día se presentó, conversamos y dijo, bueno, mañana cada uno traiga escrito en una hoja, escriban sobre esto. Una hormiga toma conciencia. Imagínense una hormiga y traigan escrito qué pasa con esa hormiga. Teníamos que escribir un relato. Y al día siguiente volvimos todos con nuestros relatos y los fuimos leyendo, los fue invitando a leerlos en voz alta, eran relatos de una página, no cortos. Y entonces, claro, empezamos a decir, bueno, la hormiga va en el hormiguero caminando detrás de las otras y de pronto se empieza a dar cuenta de que hay otras hormigas, intenta comunicarse con otras pero no puede porque las demás no se dan cuenta de que... Y a partir de eso empezó a sacar toda la reflexión respecto a qué significa tener conciencia y ser consciente, darse cuenta, eso, intentar comunicarse. Y hizo toda su clase y su trabajo de la unidad, que era la primera unidad del programa de filosofía sobre la conciencia, a partir de esos textos. Bueno, esa experiencia, obviamente después cuando fui profesor, la volví a hacer. Y con esto lo que quiero decir es que así uno va construyendo su modo de trabajar a partir de las cosas que uno experimentó, de los buenos docentes que uno tuvo. En segundo lugar, de los buenos colegas que uno tiene, y uno aprende de otros docentes, y con eso uno va incorporando ideas y cosas. Uno va armando su modo de enseñar a partir de la experiencia, de lo que funciona, de lo que ve que a los estudiantes les llega, les entusiasma, y alguna cosa de lo que uno aprende yendo a un seminario, a un curso. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que uno hace dentro del aula se va construyendo muy de a poco, con pequeñas piecitas que uno va recogiendo de distintos lugares. Por eso me gusta mucho esta imagen del vitral. Y uno no la puede modificar rápidamente. No es que cambian el currículum y yo digo, ahora bueno, el año que viene voy a cambiar mi curso y lo voy a hacer todo de otra manera. Aunque uno quisiera, no puede hacerlo, porque la tarea docente es muy demandante. En general la sociedad, el que no está en la docencia no se da cuenta de eso. A mí me pasa, yo hago mucho en Uruguay columnas de radio, y voy a la radio, y las personas que me entrevistan y con las que conversamos les cuesta mucho darse cuenta. Una imagen que uso mucho es la del actor de teatro. Yo decía, un actor de teatro tiene un guión que se lo estudia, lo ensaya, lo incorpora, se lo apropia, y luego de que se preparó durante mucho tiempo, ese guión lo repite todos los días para públicos diferentes. Entonces no hay problema, todos los días repite el mismo guión y lo va perfeccionando a medida que lo hace, pero es el mismo guión todos los días. Y el público va cambiando, entonces no importa que obviamente la obra de teatro es la misma. El docente es como un actor de teatro que todos los días tiene que tener un guión diferente y además el público es el mismo, no cambia. Entonces no es que hago la misma obra porque el público es otro. No, tengo los mismos alumnos y tengo que hacer cosas diferentes para entusiasmarlos y para entretenerlos. Y ese guión, esa representación, que no es una representación, ¿verdad? Pero la necesito ir modificando todos los días. Entonces la presión que uno tiene como en la docencia, esto de que uno puede cambiar la planificación del curso de un año para otro, pero cambiar el día a día de lo que uno hace lleva mucho tiempo. Entonces yo creo que muchas veces detrás de las reformas educativas hay como una mirada muy demasiado simplista respecto a la complejidad que tiene y lo exigente que es el trabajo que
que tenemos, y por eso muchas veces uno termina cumpliendo con requisitos administrativos, me piden que haga una planificación así, la hago, pero después sigo haciendo las cosas más o menos como las puedo hacer. Entonces, esta idea del vitral la fuimos construyendo justamente, les decía, con Beatriz, con Graciela, a partir de las instancias de trabajo que fuimos teniendo con docentes, a partir del primer libro, y donde nos fuimos dando cuenta que muchas de las cosas que decíamos en el primer libro sobre situaciones auténticas, sobre evaluación formativa, etcétera, eran relativamente sencillas de decir, pero eran muy difíciles de implementar, y los profes enseguida nos planteaban las dificultades, y trabajando con los profesores nos fuimos dando cuenta de esta idea que yo planteaba hoy en la conferencia, y que en general cada vez insisto más, y que está dicha en el primer capítulo del libro, y es esto de que lo que hacemos es parte de una cultura que está instalada y no se puede modificar fácilmente porque hay expectativas, los alumnos esperan ciertas cosas de nosotros, las familias esperan ciertas cosas de nosotros, pero además tenemos una serie de patrones que están instalados en el sistema. Entonces uno puede, yo lo decía hoy al mediodía, uno puede trabajar con proyectos, pero después si el sistema me sigue pidiendo una calificación para cada alumno y si el sistema sigue esperando que todos los alumnos en segundo grado aprendan en ciencias esto y mi proyecto fue por otro lado, o sea, lo que quiero decir es que hay una cantidad de elementos que yo le llamo el formato escolar, yo digo 5 cosas. Los tiempos, o sea, la organización del tiempo está predefinida y si queremos trabajar de otra manera necesitamos romper el molde de cómo está pensado el tiempo en la escuela, de que son periodos de 40 minutos de X tiempo prefijados, etc. Necesitamos repensar cómo está pensado el espacio escolar. Presuponemos que cada grupo tiene su salón y es un salón cuadrado para 40 alumnos, 30 alumnos. Muchas de las instituciones que se embarcan en el trabajo en proyectos, por ejemplo, necesitan espacios físicos diferentes, porque muchos de los trabajos que se hacen en un salón como este, grande, donde hay 3 o 4 grupos de estudiantes distintos, puede haber 120 estudiantes, donde hay 3 o 4 docentes al frente y donde los estudiantes están trabajando en sectores y en equipos. Entonces, el esquema del salón con los 30 alumnos mirando a la pizarra, el profesor, a mí me llama mucho la atención para que se den cuenta esto de cómo lo tenemos naturalizado. Cuando uno ve escenas de educación en películas o en series, entonces el formato siempre es el mismo. Siempre hay un profesor parado, hay una pizarra, hay alumnos que levantan la mano y hacen preguntas, el profesor dice cosas y en determinados momentos califica. Esas cosas las damos por supuestas, todo el mundo las da por obvias. Y reformamos el currículum, pero esas cosas no las tocamos. ¿Cómo pensamos el tiempo? ¿Cómo pensamos el espacio físico? ¿Cómo pensamos lo que llamamos la dosificación del aprendizaje? Esto de que podemos decir en un currículum lo que todos los niños de 8 años tienen que aprender de ciencia, de historia, de geografía. En realidad sabemos que después eso no funciona en la realidad, los niños aprenden distintas cosas y a distintos ritmos. Y la evaluación que en ese contexto implica que uno lo que tiene que hacer es decir si el alumno logró lo que está definido en el currículum y reprobar a los que no. Hoy día obviamente lo estamos pensando distinto, pero no es tan fácil y no es tan sencillo. O sea, por ejemplo, en los documentos que ustedes tienen en la nueva escuela mexicana se hace el énfasis en la evaluación formativa, pero de alguna manera, todavía creo que hay mucho trabajo cultural para hacer, porque la presión social, la expectativa de los padres de que si no hay un número y una calificación, entonces el maestro no está enseñando y no evalúa a mi hijo, y que el modo que tengo de saber si mi hijo está aprendiendo es que me den un número, 8, 9, 7. O sea, ese tipo de cosas son muy difíciles de romper y hay que hacer un trabajo muy delicado. En mi país, por ejemplo, en este momento que hay una especie de reforma orientada a competencias, etcétera, hay una serie de ideas muy bonitas en el papel,
Pero en el fondo el sistema de evaluación se hizo un cambio en las normas, en el reglamento, pero en realidad lo que hace es cambiar, en vez de números les vamos a poner logrado, no logrado, son etiquetas, pero la noción va, y en vez de que repitan cada un año van a repetir cada 2, pero la lógica de fondo, de que el alumno va a repetir si no sabe ciertas cosas, de que todos tienen que aprender lo mismo y de que todos van a recibir una etiqueta, no se modifica, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, con esto lo que quiero decir es, retomo el hilo, que hubo como 2 preocupaciones nuestras. Una era esta, la idea del vitral, de la complejidad que tiene el trabajo docente, y otra, esta idea del peso que tienen los formatos escolares y los formatos pedagógicos, la idea de que lo que hace el docente es explicar y dar materia, de que el docente tiene que aplicar pruebas para asignar una calificación. O sea, hay una cantidad de cosas que son muy difíciles de modificar. Y allí la otra gran área del trabajo del libro a la que me quiero referir es la idea de la importancia que tiene el trabajo de acompañamiento y el trabajo de ustedes de los ATP. Y el libro en buena medida lo hicimos pensando en personas como ustedes, y especialmente aquí en los ATP de México y en una figura que hay en Perú que tienen de acompañantes pedagógicos, acompañantes didácticos les llaman ellos, que son personas que tienen la función específica de acompañar al docente. Y nosotros, o sea, el modo en que pensamos el libro fue para que los docentes puedan ir recreando el vitral, y especialmente ahí me salió el recrea, para que los docentes puedan ir recreando el vitral que tienen, necesitan 3 cosas. Necesitan tiempo de trabajo fuera del aula, no remunerado, porque uno de los problemas básicos del trabajo docente es que la parte más importante, o una de las partes más importantes ocurre fuera del aula y no lo consideramos parte de su labor remunerada. Entonces necesitan tiempo de trabajo, necesitan trabajo con colegas. Parte de las dificultades para cambiar lo que uno hace y para recrear el vitral es que uno trabaja solo y tiene pocos espacios de encuentro con otros, y a veces los espacios que uno tiene son más catárticos, digamos, donde uno va y se queja y habla de los alumnos, pero nos cuesta mucho tener espacio colectivo enfocado en la práctica, en lo que estoy haciendo, estoy enseñando esto, les propuse esto a mis alumnos, los estoy evaluando así, nos cuesta mucho compartir eso. No sé cómo habrá sido aquí en México, en la pandemia se avanzó algo en eso porque mucha gente empezó a compartir archivos y propuestas de trabajo en Drive y en muros, y se generó cierto intercambio por el hecho de estar a distancia. Entonces, segundo, trabajo con otros sobre la práctica, y tercero, primero tiempo, segundo, trabajo con otros sobre la práctica, tercero, acompañamiento. O sea, yo creo que la tarea de acompañamiento es central. O sea, uno no aprende y no cambia solo, y necesita alguien, tener alguien que tenga ese rol de estar para mirarme de afuera, para liderar un equipo de intercambio con otros, que era un poco lo que fuimos haciendo con Beatriz y con Graciela cuando vimos estos talleres. Tener un rol como de alguien que viene de afuera, pregunta cómo están evaluando y cómo lo hacen, a ver las consignas y cómo hacen devolución a los estudiantes y cómo califican. Y ese diálogo de alguien que viene de afuera y mira con otros ojos tiene una función central en ese proceso de cambio. Y es una función que se puede realizar de distintas maneras. A veces en la escuela primaria el director hace esa función, no sé cómo es, creo que aquí también, en Uruguay el director es alguien, el general director, depende del tamaño de la escuela obviamente, pero es alguien que está muy cercano a sus maestros y al aula. En la educación media es mucho más difícil. Un director de liceo, de una secundaria, tiene 80, 100, 120 docentes y de distintas áreas, es muy difícil que él pueda acompañarlos a todos. Y entonces allí es donde nosotros vemos que hay distintas maneras, ¿no? Le decía, bueno, en Perú están estos acompañantes didácticos, que son personas que
se forman especialmente para ir, sobre todo para ir a los sectores rurales y a las escuelas que están más apartadas y generar espacios de intercambio de los maestros de distintas escuelas y acompañarlos. Y aquí en México yo conocía esta experiencia de la figura del ATP que fue surgiendo a partir de los supervisores. Y entonces parte de lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a pensar el libro no tanto para docentes directamente, más allá que lo pueden hacer, sino para quienes tienen esa función de acompañarlos. Y a partir de eso fue que incorporamos en la primera parte, hicimos una revisión de la función de supervisión y de los roles. Y un poco el secretario Juan Carlos lo decía recién, ¿verdad? Es como un pequeño ejército, el que ustedes conforman, que tiene una función muy importante. En los orígenes de los sistemas educativos, los supervisores tenían un rol fundamental, eran la correa de transmisión entre las autoridades, quienes gobernaban los sistemas que se estaban conformando, y las escuelas. Y esa función, a lo largo del siglo XX, como que se fue desdibujando, en algunos casos se fue quedando en cuestiones más bien administrativas. Hay una función que es necesaria de encuadre administrativo, de seguimiento, de control sobre las escuelas, pero cada vez más fue surgiendo esta necesidad, digamos, de un tipo de función distinta, ¿sí? Que no sea la del control, sino la de alguien que está para animar y para acompañar, que es el equivalente a lo que nos ocurre en el aula. Así como en el aula decimos, necesitamos calificar porque hay una función que tiene que ver con certificar el aprendizaje, etcétera, pero necesitamos también y cada vez más que haya evaluación formativa, es decir, una instancia de evaluación en que el docente no está para controlar al alumno, sino para acompañarlo. Bueno, lo mismo nos pasa a nivel de los docentes. Por cierto, necesitamos un encuadre institucional y que existan ciertas obligaciones y demás, pero necesitamos esta función no solo de supervisión, sino de alguien que está para animar, para acompañar, etc. Entonces, bueno, allí uno de los capítulos del libro tienen que ver con eso, tienen que ver con la función que ustedes desarrollan. Yo cuando trabajé en eso, dediqué un buen rato a leer toda la historia de la supervisión y de los ATP acá en México y las distintas vericuetos y bueno, las últimas dificultades que han tenido, si hay plazas, si es una cargo temporal, si es un docente que está en funciones de ATP, y es muy difícil de resolverlo eso adecuadamente, pero me gustó mucho leerlo, interiorizarme de la construcción de la figura que ustedes tienen. Y yo creo que es una función de primera importancia, ¿sí? Creo que el trabajo docente no mejora por imposición, no mejora porque me pongan normas nuevas, no mejora porque me controlen, no mejora, ustedes también tienen la experiencia aquí en México, no mejoran porque me pongan pruebas tipo enlace y me saquen los porcentajes de alumnos de cómo le fue en las pruebas. O sea, la mejora del trabajo docente requiere ir construyendo una profesionalidad colectiva, ¿verdad? Donde esas dos cosas vayan de la mano, donde yo voy descubriendo nuevas maneras de hacer las cosas y donde además me voy haciendo un profesional más responsable de mis alumnos. Y no es una tarea fácil, la tarea de ustedes no es fácil porque algunas veces se van a encontrar escuelas y docentes que rápidamente se involucran y están interesados en recibir acompañamiento y en mejorar su trabajo, pero también van a encontrar seguramente docentes que no quieren que nadie, o sea, que su vitral, digamos, es muy sencillo y que tienen un mecanismo de supervivencia en el día a día en la escuela y no quieren que nadie les complique mucho las cosas, ¿verdad? Y quieren seguir sobreviviendo de esa manera. Entonces es muy difícil porque o sea, la tarea de ustedes es muy delicada, ¿verdad? De cómo me acerco a la escuela, me acerco al maestro, cómo tomo como punto de partida lo que viene haciendo. O sea, creo que parte de lo que nosotros proponemos en el libro es hay que partir de lo que los maestros vienen haciendo y sentarse con ellos a pensar cómo podríamos hacerlo de otra manera, cómo podríamos hacerlo mejor. Lo mismo que decimos cuando hablamos de evaluación formativa con los estudiantes. Necesitamos ayudarlos a pensar
cómo enriquecer su trabajo, y a veces es muy difícil, ¿no? A veces uno tiene casos de docentes, a mí me pasa yendo a talleres, que a veces digo, bueno, en realidad los vengo a entretener un rato, pero en realidad no hay un interés real de modificar lo que se está haciendo. Y cómo construir ese interés, bueno, es algo que uno tiene que ir construyendo en la práctica. Por eso me parece esta idea de enfatizar mucho la idea de colegio profesional, o sea, de la docencia como una profesión colectiva donde unos a otros nos estimulamos, nos controlamos, nos animamos a cambiar, nos miramos en cómo estamos haciendo, y en esa construcción creo que ustedes como acompañantes y como asesores tienen una tarea bien importante. Así que bueno, esa es un poco la historia del libro y lo que está detrás, y bueno, ahí ustedes después van a ver, pero tiene como dos partes, son como dos libros casi, porque la primera es más de reflexión sobre los formatos educativos, sobre los procesos de cambio, así sobre todo lo que nosotros intentamos es recuperar la idea de que todo aporta, o sea, de que a veces tenemos una idea como muy ilusoria, muy, ¿cómo podría llamarle? Muy del cambio educativo como algo muy ordenado, que va a haber un cambio en el currículum, en los documentos, y que todas las escuelas van a cambiar, y en realidad la sociedad, el mundo, tiene un proceso de cambio mucho más de vericuetos, o sea, no es lineal nunca la transformación, pero las transformaciones ocurren, y si uno mira, si bien nos quejamos y decimos, bueno, las escuelas, los maestros siguen enseñando así, calificando, etcétera, pero al mismo tiempo hay que reconocer la diversidad, hay una cantidad de experiencias de equipos docentes que están ensayando cosas nuevas, que buscan maneras distintas de evaluar, o sea, hay una variedad riquísima, y así es como evoluciona la vida en el planeta y las sociedades, ¿sí? La evolución biológica es un proceso, o sea, uno lo puede reconstruir en un árbol de la vida muy ordenado, y aquí de esta especie de los peces evolucionó y llegaron después los anfibios y los cuadrúpedos, pero el proceso cotidiano real de eso es mucho más de nuevos individuos que se van reproduciendo, que se generan pequeños cambios, y algunos de esos cambios funcionan y perduran, y eso muy lentamente se va traduciendo en una especie diferente. O sea, la evolución de la vida es muy así, recursiva, y con pequeños cambios que se van acumulando y que en determinados momentos dan paso a nuevas especies o a nuevas formas de vida. Y lo mismo pasa a nivel social. Y el cambio en la escuela y en las prácticas educativas se va dando en cosas muy pequeñas de todos los días, y uno reproduce cosas pero las mejora un poquito, y con el tiempo se van generando cosas nuevas. Entonces, parte de lo que hacemos en la primera parte del libro es una reflexión que intenta como recuperar el valor del cambio pequeño que hacemos todos los días con cada maestro, con cada escuela. Y por otra parte, en la segunda parte del libro vino que está más pensada como en grandes temas, como intentamos armar procesos de acompañamiento, de taller, que se puedan llevar a cabo, obviamente de manera flexible, nunca pensamos, o sea, pautar un proceso de cambio, pero damos ideas de cómo llevar adelante, cómo hacer ese trabajo, cómo partir en los distintos temas de experiencias concretas de los docentes, de las consignas de evaluación que ellos ponen, de los tipos de devolución que le hacen a los alumnos, y a partir de eso cómo ir haciendo un acompañamiento de intercambio entre pares, y con un componente al final que es muy importante de cómo podemos ayudar a los maestros a que narren, a que escriban, a que relaten a través de un audio, de un video, lo nuevo que van haciendo. Creo que una de las tareas que a mí me parece que es importantísima en el trabajo de ustedes, a mí me apasiona hacerlo, que es esto de ir recopilando y viendo las cosas que hacen los docentes. Yo hoy en la conferencia del mediodía contaba una profe de música que hace una banda musical en la escuela, un grupo de profesores de matemáticas que armaron todo un trabajo de construir un logo, diseñar un logo usando inecuaciones de matemáticas. Entonces, a mí me apasiona eso de ver como el aterrizaje de las ideas en la práctica, y
lo de ayudar a los maestros a compartir ese conocimiento, porque los maestros generan todos los días conocimiento nuevo, experiencias nuevas, y que muchas veces no trascienden del aula o de los 2 o 3 colegas que los conocen. Entonces creo que parte muy importante del trabajo de acompañamiento pedagógico es hacer la tarea de ustedes. No sé cómo, en Uruguay, el maestro, cuando se recibe, el símbolo que tiene es un anillo con una abeja. No sé si ustedes lo usan también, el símbolo del maestro. Bueno, en Uruguay el símbolo del maestro es un anillo con una abeja, y en el acto en que todos los maestros se reciben, cada maestro nuevo recibe ese símbolo. Y el símbolo de la abeja a mí me gusta mucho para el trabajo de ustedes, de los ATP, en el sentido que la abeja es un polinizador, ¿sí? Y que salta de una flor a otra y va recorriendo y va distribuyendo cosas en el territorio. Y eso es parte del… Yo lo siento así, mi trabajo. Yo miro, veo, y lo que yo vi en un liceo lo traigo acá y lo pongo en la conferencia. Y ustedes tienen un trabajo tienen la oportunidad de ver muchas escuelas, muchos docentes, y parte del trabajo es ese, generar espacios para que unos maestros puedan conocer lo que hacen otros y a partir de eso puedan ir aprendiendo. Entonces termino con esa imagen que no está en el libro, la fuimos generando después del trabajo del ATP como un polinizador, ¿verdad? Como alguien que va llevando experiencias de un lado para otro. Bueno, cierro aquí y la idea es hacer un espacio en que ustedes puedan reflexionar o compartir o preguntar, y hacemos 4 o 5 intervenciones de ustedes y después en todo caso yo comento algunas y después hacemos otra rueda. Damos espacio a que formulen sus preguntas. Mientras tanto, maestro Pedro Díaz, ¿quisiera darnos algunas palabras, una intervención? Me esperaría al final. Ok, entonces damos espacio entonces para las preguntas. ¿Alguno de ustedes quisiera la palabra? Maestra. Muy buenas tardes. Agradecerle muchísimo este libro, esta conferencia. Me encanta la parte de la página 179, donde habla del futuro de la supervisión. Obviamente, como ATPs, pues estamos dentro de ella y me encanta también que seamos reconocidos. Hay una parte donde me encanta que dice, el supervisor puede ser una amenaza o una oportunidad. Lo aplaudo tremendamente. Y sin duda, dice que la amenaza cuando solamente es el control y el miedo, la confianza cuando es aliado. Y qué difícil que el supervisor logre estas dos. Entonces yo ahí me meto bien amablemente a hacer un puente. Usted mencionó mejor como la abejita, para hacer un puente entre ese trabajo pedagógico que implica una confianza, que implica un trato de iguales, pero apoyando el trabajo también de control del supervisor. Muchas gracias. Gracias. Estaba acá el maestro y ahorita, ¿va? Perdón, buenas tardes a todos. Cuenten siempre, digan el nombre y sí, dónde están trabajando. Así. Me presento, doctor Pedro Ravela. Soy Huitzilopochtli González Hernández. Soy ATP de la zona 108 en el sector 4, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y estaba yo observando en el apartado, en la página 158, en la que usted hace un amplio y muy concreto análisis de la figura de los ATP a través de la historia, desde a mediados del siglo pasado, y cómo ese desarrollo desde la década de los 70, luego enseguida aquí con el programa Educación para Todos del 79 al 82, y cómo en el pasar del último cuarto de siglo del siglo XX, y ya casi estamos a punto de llegar a cumplir el primer cuarto del siglo XXI, la evolución de los ATP. Entonces es para nosotros muy importante también esto que usted nos comparte, que usted nos aporta,
porque también esto le da un mensaje a todos los actores educativos, a todos los involucrados en el actuar educativo, tanto las figuras administrativas como las figuras de gobierno, como las figuras que toman la decisión. Que también llegue a ellos este texto completo para que también ellos consideren y tomen en cuenta el valor también fundamental que tenemos los asesores técnico-pedagógicos en el engranaje de un sistema educativo y específicamente aquí en Jalisco que busca refundar nuestra educación hacia el 2040. Gracias. Enseguida doy más palabras, pero para que no quede descolgado lo digo ahora. Sobre estas dos intervenciones, me interesa esto. En cierto modo, en los 90, tal vez un poco antes, depende de los países y de la zona del mundo, en cierto modo hubo como una idea de que habría que eliminar la supervisión, ¿sí? O sea, como se había deteriorado mucho la función, se había vuelto una cuestión más administrativa, etcétera. Si ustedes miran en términos de política educativa, en ciertos momentos, y en el que se apostó mucho a la evaluación externa de las escuelas, en cierto modo era decir, bueno, ya que los supervisores no nos sirven como correa de transmisión, lo vamos a sacar del medio y lo que vamos a hacer es evaluar directamente a las escuelas para poner los resultados en la prensa o en el modelo chileno para hacer ranking, y eso va a ser como el elemento de presión sobre las escuelas, va a ser la evaluación externa. O en el caso de México, bueno, la prueba enlace va a ser lo que va a generar presión sobre los docentes para que mejoren su trabajo. Yo creo que en este momento, y que aparte de lo que decía el colega y de lo que dijo Juan Carlos cuando intervino, esto de que necesitamos recuperar la importancia que tiene esa función, pero para mí, desde mi punto de vista, desde esta perspectiva, no tanto de la supervisión tradicional basada en el control, insisto, sin dejar de lado de que tiene que haber un marco, un encuadre del funcionamiento de las escuelas y tiene que haber obviamente un control de cómo funcionan las escuelas, pero en la parte pedagógica, en lo estrictamente pedagógico, allí creo que no es tanto un tema de control, sino un tema de acompañamiento, de construir capacidades, de construir profesionalidad docente, y creo que ahí, pues, del modo que sea, yo he visto experiencias, por ejemplo, en Uruguay, en algunas instituciones que tienen un referente académico, le llaman, que es un profesor que tiene horas liberadas para trabajar con sus pares en su área. O sea, lo que quiero decir con esto es que puede haber distintos modos de hacerlo, y para mí ustedes tienen esta figura muy valiosa del ATP, pero que los sistemas educativos y la profesionalidad docente y la mejora de la práctica y de la experiencia de los estudiantes requiere alguien que haga esa función de estar generando mejor enseñanza trabajando directamente con los docentes. Sí, perdón. Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Maldonado. Actualmente me encuentro en el área técnico-pedagógica de la Dirección de Educación Física, coordinada por la maestra Emma Solorzano Carrillo, aquí presente. A esta pregunta que hacía maestro Pedro de pensar cómo hacer este acompañamiento pedagógico de distinta manera. Particularmente en educación física, la maestra Emma nos ha pedido que hagamos acciones de fondo, que impacten verdaderamente. Integramos un grupo de supervisores desde la metodología de la investigación-acción colaborativa al inicio del ciclo escolar, y nos estamos planteando cómo acompañar al docente desde otra perspectiva, ¿no? Coincido con esta cita que hace la compañera de la página 179, en que el supervisor puede ser o bien un obstáculo o una oportunidad. Y si me permitirían, yo agregaría una tercera opción. Porque si pensamos en que sí es un obstáculo, pues nos queda claro que detiene todo el proceso y el desarrollo, ¿no?, que pueda tener los docentes o los maestros. Y si lo pensamos como una oportunidad,
Pareciera entonces que depende del supervisor, del director o del ATP que el docente se desarrolle. Entonces, esta tercera forma de ver esta posibilidad tiene que ver con el considerar que el otro sujeto tiene toda la capacidad de crecer por sí mismo. Solo requiere un espacio enriquecido para poder serlo, ¿no? Y esto lo retoman mucho en la filosofía del coaching. En las grandes empresas le asignan un coaching a los ejecutivos importantes para que puedan desarrollarse aún más. Ellos ya están en un nivel alto, pero todavía los potencian hacia otro nivel. Me parece que nosotros como Secretaría podríamos implementar un ejercicio así, en donde más allá de capacitar al otro, de profesionalizar al otro, es justo acompañarlo desde un ejercicio dialógico para que él entonces tome conciencia en dónde está parado, qué requiere entonces y que encuentre sus recursos para poder salir de allí. Virginia Satir nos dice que para que haya un cambio verdadero, profundo, de fondo, tiene que venir de adentro. Entonces, si nosotros como supervisores, como directores, como jefes de sector, queremos que el otro cambie, se transforme, logre cosas, es una motivación extrínseca. Y me parece que entonces, a través de este ejercicio dialógico, podemos lograr que el otro sujeto, sea supervisor, sea director, sea docente, encuentre primero toma de conciencia de cómo es su ejercicio profesional, cómo es su ejercicio directivo, y luego entonces vea por dónde transitar. Y entonces así le estamos apostando desde este grupo de investigación a generar un producto que tenga que ver con un instrumento para el acompañamiento técnico-pedagógico. Por supuesto, desde una perspectiva distinta, en donde sí retome la parte técnica del área, del campo formativo, de lo que se desea acompañar, retome la función principal pedagógica del supervisor del ATP, pero también retome estos principios fundamentales que nos plantea ahora la nueva escuela, que tiene que ver con el pensamiento crítico, que tiene que ver con la toma de conciencia, que tiene que ver con cambios profundos, críticos y sociales, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Ya en su momento, a través de la maestra Emma, les podremos compartir esa experiencia y pues cada quien que la valore, ¿no? y determine qué tan viable es para su espacio. Muchas gracias. Okay. Ajá. Gracias. Hola, mi nombre es Anabel Godoy Padilla y soy ATP de la zona 131 Federal. Y yo tengo una pregunta muy directa para los dos Pedros, como dijo el secretario. Veo el nombre del secretario de Educación en el libro y yo quiero preguntarles si con este libro se va a llevar más allá. O sea, está muy bonito, está muy empoderado, está padre la invitación, pero desde la función de la Secretaría de Educación Pública, la verdad es que a los ATPs nos mandan a las escuelas y los maestros nos ven como más chamba. Entonces, ¿cómo podemos evitar nosotros? Y como lo que decía, estaba escuchándolos a cada uno, y no somos más que empoderadores. Nosotros estamos para empoderar. Pero ¿cómo puedo empoderar a alguien y llego y le pido y le pido y le pido y luego le digo la instrucción es desde arriba? Sí, ahí se quebra todo, ese acompañamiento. Entonces, yo quisiera invitarlos o preguntarles si esto va a quedar en un manual de funciones, si cómo va a ser, porque nosotros, bueno, algunas generaciones que estamos aquí, nacimos con el servicio profesional docente y era acompañar docentes que tenían bajos niveles de logro en las escuelas sus alumnos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Nosotros queremos, pero dicen, ¿verdad?, los estudiosos, para que alguien quiera aprender o que alguien quiera que te acompañe, pues él necesita ser el principal de decir, sí, ven, ayúdame. Pero si nos mandan a pedir más trabajo y el maestro dice, ahí viene el ATP con más chamba y viene el supervisor, ¿no? Entonces, sí queremos, nos queda claro, nos gusta, nos apasiona, pero entonces las autoridades desde los documentos formales, desde nuestra función,
o sea, porque también nosotros venimos de las aulas. Yo, por ejemplo, duré 15 años frente a grupo y yo sé lo que siente el maestro cuando lo voy a observar o cuando le voy a pedir y le voy a dar un curso y luego dicen, pero les pido el curso, pero a mí no me pidan ningún instrumento, nomás vengan a darnos el curso y que les vaya bien. No nos pidan ningún seguimiento ni acompañamiento, que es en el proceso en el que nosotros formalmente como ATPs tenemos que hacerlo. Entonces, queremos, pero desde la figura de arriba y las autoridades, la verdad no nos ayudan a veces. Y yo quiero agradecerles que nos brinden este espacio que está súper padre y que por primera vez siento que como que nos dan como importancia. Gracias. Hola, pues primero agradecer, yo soy la maestra Araní María Cel, soy ATP de preescolar en una zona con 10 escuelas en Arenales Tapatíos. Primero, pues agradecer este espacio y creo que aparte de lo que decía la maestra también, y lo vemos mucho en redes, es que somos jueces, ¿no? Y yo no me considero así, y en la práctica y como el avance que he tenido como ATP, siento que no somos jueces, sino somos parte de. Entonces creo que sí va mucho de la mano con la supervisora el generar ese trabajo colaborativo con ella y que no nos vean como que llegamos y la planeación, creo que no somos eso. Tengo 6 años de asesora y es tan satisfactorio y tan significativo llegar a las escuelas y que seas parte de ellos y que te digan qué hacer y qué retos tenemos, pero juntos, no desde ser juez, sino ser parte, de acompañar y de decir, estamos en esto, de que ellos lo vean como somos ojos hacia otro panorama dentro del aula, y es muy significativo ir caminando junto con los docentes y junto con supervisores, pero como un equipo, no como llegar y tu planeación. Entonces creo que al llegar a ese avance como asesora, trascendemos en gran manera en todos. Y al estar acompañando y llegando a esa reflexión con los docentes, ves los resultados y dices, creo que este desempeño como asesora va más allá. Y sí se logra y va mucho también de las autoridades, pero creo que no todos estamos en el mismo barco. Yo me considero que como una supervisora que me ha dado el poder de ser asesora y dar ese acompañamiento, hemos logrado juntas llegar a tener grandes resultados. Y los docentes, yo sí puedo decir, me ven no como juez y como parte, sino que ya me dicen, Araní, vámonos acá, vamos a ver qué hacemos. Y esta parte de retroalimentar hasta nos dice, ¿no? Nos lees el pensamiento. Creo que nos convertimos en investigadores porque vamos viendo las realidades que se van teniendo en las escuelas y eso nos permite ver qué necesidades, qué problemáticas hay. Y cuando hacemos esa reflexión en conjunto dicen, claro, eso es lo que es la realidad, o sea, vemos la teoría dentro de la práctica y junto entramos en colaboración con los maestros, pero sí va mucho de la mano de estar en sintonía con supervisores y adelantarnos a estos procesos que tanto nos dicen en el libro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Carlos Gabriel García Ramírez y yo soy director de Secundarias Generales. Al mismo tiempo estuve ejerciendo la función como supervisor y yo soy alguien que cree mucho que el docente, para mantenerse vigente, debe tener una cualidad que jamás debe perder, que es el ser interesante. Cuando tú eres un docente interesante, cuando eres alguien que está frente a grupo y haces que tus alumnos se interesen por tu trabajo, entonces te vuelves alguien importante para tus alumnos y para tu comunidad. Y en relación con lo que se ha estado hablando de nuestros compañeros ATPs, que también para mí son tan valiosos en las supervisiones y que cuando se logra esa buena mancuerna, como lo comentaba la compañera ATP hace un momento, se logran hacer muchísimas cosas en las escuelas. Y aquí mi pregunta va encaminada en pedir
si usted tuviera algún consejo para que nuestros ATPs mantuvieran esa parte del interés, para que nuestros compañeros docentes, lejos de vernos a los supervisores y a los ATPs como un medio de dominio o de control, que nos vieran con esas ganas de seguir siendo interesantes, porque a fin de cuentas yo manejo siempre una frase que dice que si no nos ayudamos entre maestros, nadie nos va a ayudar. Y también manejo la frase que juntos todo nos sale mejor. Entonces, esa parte de la esencia del maestro, de ser interesante, es algo que para mí siempre ha sido muy importante y que nunca debemos perder, por eso pregunto directamente de esa forma. Gracias. Muy bien, voy a comentar, muy buenas las intervenciones, no puedo decir mucho por la secretaría yo, capaz que los metí en un lío ahora. Pero, a ver, 2 o 3 reflexiones que me gustaría hacer. Una que creo que está dicho allí en el libro, parte de lo que compartía la colega, depende mucho a veces del supervisor que tiene, qué espacio tiene uno para trabajar, ¿verdad? Yo me acuerdo haber leído, no me acuerdo si quedó en el libro o no, pero cuando hice la revisión de toda la historia, alguien decía, bueno, el ATP es el que hace lo que nadie sabe a quién le toca, se lo dan al ATP para que lo haga. O a veces es como el asistente del supervisor que... Pero cuando la colega decía esto de que de arriba nos piden que nosotros le pidamos a los docentes, en el fondo creo que hay una cuestión que hay que trabajar mucho, que es así como la familia piensa que si no hay notas y tareas y deberes domiciliarios el niño no está aprendiendo, también pasa un poco en el sistema que si el ATP no está subiendo y bajando cosas, como que nadie, a las autoridades a veces les entra el miedo de, bueno, pero no están haciendo nada, entonces, ¿qué están haciendo? O sea, necesitamos como que bajen y suban cosas para estar seguros de que están trabajando, ¿no? Y lo otro es que es muy importante porque así como está instalada la cultura de la calificación, y todos damos por supuesto de que si hay evaluación tiene que haber calificación, también está un poco instalada esta cultura que ustedes decían de que si viene el ATP me va a pedir cosas y le tengo que mostrar la planificación. Y entonces ahí hay un trabajo muy lento de construir una cultura distinta. Y cuando ustedes hablaban a mí me surgían dos preguntas que yo le haría, que yo tomaría, y tiene que ver con el consejo que pedía el colega supervisor. 2 preguntas que serían para mí como el punto de partida de mi diálogo con ATP con un docente, que son, contame qué estás haciendo y cómo te puedo ayudar. Entonces, tal vez entrar por ahí o sea, si yo llego a la escuela con estas 2 preguntas, es muy distinta de si llego a la escuela a pedir que me den las planificaciones. O sea, entrar más con la actitud esta de yo vengo porque quiero saber cómo estás haciendo y me gusta y me interesa que otros conozcan y quiero ayudarte a ver vos qué cosas para ti son insatisfactorias de lo que tú mismo estás haciendo. Igual no resuelve el problema, ¿no? O sea, no resuelve el problema cuando uno tiene un maestro que o sea, es muy difícil, ¿no? Pero es el nudo de la tarea educativa. ¿Cómo ayudo a otros a querer cambiar y a querer mejorar? El colega aquí hablaba de la motivación interna. O sea, ¿cómo generamos ese deseo de ser mejor docente? O, como lo decía el colega supervisor, ¿cómo genero en el docente el deseo de ser interesante? Pero no es castigándolo. O sea, si el docente no es interesante, pues tengo un problema serio. No lo voy a resolver exigiéndole planificaciones interesantes. O sea,
Y por eso la importancia que tiene el trabajo colectivo también. Yo creo que los docentes interesantes se hacen en colectivo, con otros. Y ahí, desde mi punto de vista, el problema más serio que tenemos es la cuestión del tiempo, de que muchas veces ustedes van a llegar, o sea, lo ideal para mí es, antes de ir a observar un aula o a pedir una planificación, es poder tener un espacio de conversación con el docente, contame qué estás haciendo, y si ese espacio es colectivo, mejor. O sea, si, el trabajo ATP docente no tiene por qué ser individual. Si puede ser colectivo, mucho mejor. Entonces, lo que pasa que no sé si tienen ustedes los espacios de tiempo para hacer esto. Tienen algunos, ¿verdad? Los consejos técnicos, etcétera. Entonces, ir un poco en la actitud esa de que lo primero que quiero es saber, interesarme. A veces uno hace preguntas que son incómodas, o sea, que solamente por hacer la pregunta ya uno genera un cambio. Cuando uno le hace la pregunta a la escuela, bueno, ¿y ustedes qué se proponen? Y en realidad en la escuela nunca conversaron y cada uno enseña lo que le parece, y no hay mucho diálogo. Ya el hecho de que alguien haga la pregunta ya genera pero hay que hacerlo de un modo que no sea invasivo, que no sea de alguien que me viene a señalar con el dedo, sino que alguien que viene genuinamente interesado en conocer cómo están haciendo y en que sé que la tarea de hacer una propuesta educativa atractiva para los estudiantes no es algo fácil, es difícil, que tenemos dificultades, problemas. Necesitamos, o sea, yo creo que en la función de ATP, igual que en la función docente, o sea, es lo mismo que la función docente, uno tiene que tener una buena combinación de ser alguien que es empático y a la vez alguien que desafía, que invita a cosas nuevas. Y eso es parte del trabajo que uno tiene en el aula con los estudiantes, ¿verdad? Si un estudiante tiene dificultades, uno no lo va a ayudar poniéndole una mala calificación o criticándole. Uno tiene que ser empático con el estudiante, pero a la vez ir ayudándolo a dar pasos desde donde está. Y yo creo que toda la tarea educativa, todo el trabajo educativo en todos los ámbitos, como papá o como mamá, como docente en el aula, como ATP acompañando docentes, siempre está, siempre eso ocurre en el marco de una tensión entre exigencia y acompañamiento, ¿sí? A los alumnos, obviamente uno les tiene que exigir, pero uno tiene que partir de acompañarlos y de encontrar sus motivaciones y de desafiarlos a partir de cosas que a ellos les interesan. Erich Fromm, no sé si algunos lo habrán leído, El arte de amar, exactamente. A mí siempre me impactó desde joven la definición que él hacía, más allá de que puede ser ahora un poco fuera de lugar en términos de cómo él lo pone. Él habla de amor paterno y amor materno, y un poco, en el fondo capaz que eran estereotipos de la época de lo que hacía la mamá y lo que hacía el papá. Pero él decía, yo creo que más allá de quién lo encarna, si la mamá o el papá o cualquiera de los dos o indistintamente o de manera complementaria, pero él lo que decía es, en el desarrollo de una psiquis sana, de una persona sana, uno necesita dos cosas. Él decía, necesita amor incondicional, necesita uno sentirse querido por lo que uno es, independientemente de lo que uno haga, etcétera, etcétera. Pero también necesita, lo que él en ese momento lo ponía como amor paterno, una exigencia, alguien que me desafía, que me pide cosas. Y yo creo que sacando el lado de esto de la figura materna y paterna, aunque algo hay, bueno, pero ese es otro tema interesante para conversar, pero que siempre en la tarea educativa está este doble componente de que el que me acompaña de algún modo me aprecia, me quiere incondicionalmente, pero al mismo tiempo me exige, me desafía, me invita a cosas nuevas. Y eso creo que es parte de lo que uno necesita como que está en el nudo del trabajo de acompañar a otros y en el caso de ustedes de acompañar a los docentes. Y estoy de acuerdo con lo que decía el colega esto, de que así como en la educación, en el aula, lo fundamental es que haya motivación, que los estudiantes quieran aprender, y ahí todo cobra sentido.
y la calificación es un mal sustituto de la motivación interna. Lo mismo ocurre en el acompañamiento a los docentes. La cuestión es cómo genero el deseo en los docentes de hacer mejor su trabajo y no simplemente cómo los califico o los castigo si no lo hacen bien si no logran ser interesantes. Bueno, ya vamos a ir cerrando. No sé si alguien más quiere intervenir. Sí. Y después el colega, el tocayo Pedro, hace un cierre. Gracias, buenas tardes. Soy Yasmín Becerril, soy ATP de la zona 186 del nivel preescolar, el sector 04. Bueno, aquí se ha hablado mucho del ATP como el experto, ¿no? Como el expertise. Así como los docentes requieren acompañamiento y seguimiento en sus prácticas, ¿cuál sería la forma en que nosotros los ATPs, como docentes también que somos, cuál sería como una propuesta para la profesionalización de nosotros? O sea, ¿quién nos apoya a nosotros desde arriba? Eso, Muy bien, muy bien. O sea, no se queden con las ganas. No. O sea, ¿Quién acompaña al acompañante? ¿Quién nos acompaña al acompañante? Exactamente. Es una incógnita que, bueno, creo que aquí muchos compañeros estarán de acuerdo conmigo. Nos ha tocado la talacha, nos ha tocado discernir, nos ha tocado ver por qué camino seguir, porque, bueno, se ha hablado también de las autoridades que a veces, bueno, en mi caso muy particular también es grato trabajar con mi supervisora. Sin embargo, hay gente más arriba que no les gustamos los ATPs, ¿no? Como los jefes de sector. Entonces, bueno, ok. Entonces, en mi caso es ese. Yo no conozco a mis compañeros, yo no los conozco a mis compañeros de mi sector. O sea, es el sector 04. No tengo el gusto de saber quiénes son. A ver, alza la mano. Ajá, de preescolar, federal. Entonces, sí es un problema para nosotros cuando estamos tapados de ojos y nos llegan documentos y, órale, ¿no? Trabájalo, estúdialo, léelo. Sí tenemos la capacidad, no digo que no, sin embargo sí requerimos un acompañamiento y esa disponibilidad desde arriba para atendernos a nosotros también. ¿Cuál sería como una propuesta, una idea desde aquí abajo que podamos nosotros, que sea viable y que podamos nosotros trabajarlo entre nosotros? Gracias. Okay. Bueno, me pidió una idea concreta y se las voy a dar después. A ver. Ustedes tendrían que pensar en el colegio de ATPs del estado de Jalisco. El colegio profesional, una organización de ATPs, o sea, más allá de... O sea, sé que es muy difícil por distintos motivos, entre otras cosas de que hay cierta precariedad en la función que ustedes tienen, no está claro todavía el estatus, en fin. Pero yo creo mucho en los espacios de desarrollo profesional horizontal, o sea, y que en cierta, porque como bien dijo la colega, ¿no? ¿Quién acompaña al acompañante y quién acompaña al acompañador de acompañantes? Y ahí llega uno termina en el secretario de Educación. Entonces, creo que en cierto nivel uno tiene como que generar espacios de desarrollo profesional entre pares, colectivos, que no es fácil porque encontrarse, etcétera, pero sí me parece que es muy importante tener conciencia de que así como uno no es profesor cuando recibe el título, tampoco uno es que es ATP porque ganó un concurso y llegó al cargo, sino que es una figura, es un rol que hay que construir y que hay que sostener y que hay que pensar esto, de qué quiere decir. O sea, aparte acá estamos haciendo algunas reflexiones, pero seguramente hay visiones distintas entre ustedes y hay que ir como construyendo una imagen colectiva de qué es nuestra función, de qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no deberíamos hacer.
Y otra cosa que es muy importante, que a veces uno se olvida, y también me gustaría dejarlo como idea concreta, y eso yo se lo decía muchas veces a los, hace ya unos años, tuve en un momento un espacio de trabajo con los supervisores en Uruguay de educación media, que es una función que está muy desdibujada y además son muy pocos para muchos docentes y demás. Y entonces ellos tienen una serie de demandas de lo que necesitaban y más cargos y Y yo les decía, bueno, pero lo primero que ustedes tienen que hacer es trabajar para comunicar lo que ustedes hacen. Porque ustedes no pueden dar por sentado que los que están más arriba valoran o saben la importancia que tiene la función. O sea, teóricamente sí deberían saberlo. Y espero que, como dijo el colega, que el libro ayude a crear conciencia sobre la importancia de la figura y demás. Pero aparte, o sea, no lo den por supuesto ustedes. Entonces, la cuestión esta de, así como le pedimos, como yo dije hoy, es muy importante acompañar a los docentes a que pongan por escrito sus experiencias, las compartan con otros. Bueno, lo mismo ocurre con ustedes. Es muy importante que ustedes desarrollen herramientas como para sistematizar y comunicar lo que ustedes hacen. Hay que pensarlo, no sé cómo, pero registros diarios de las visitas, muestras de lo que los docentes están trabajando o del tipo de acompañamiento que ustedes hacen. O sea, creo que es muy importante como generar espacios de intercambio entre ustedes, de lo que son las prácticas del ATP, y a la vez de eso comunicarlo para arriba, como para mostrar, estamos haciendo esto y esto es muy importante por estas razones, en fin. Esa es la otra idea que les dejo en relación a esto. Bueno. Con esto cerramos, ok. Damos espacio para las palabras del subsecretario de Educación, el maestro Pedro Díaz. Es que desde aquí los veo a todos. Bien, bueno, yo creo que no pudo haber mejor pretexto de reunirnos que este libro, Construir un vitral, el acompañamiento pedagógico como herramienta de transformación. Así es de que muchas gracias, Pedro. Y créanme que me siento raro al nombrar a Otto por mi nombre. Y voy a regresar un poco al contenido del libro, porque como cierre quiero hacer una recuperación de algunas ideas que están en el libro, que por cierto invito a leerlo a todos. Los autores han planteado diversas ideas que desde su lectura nos llevan de la mano a reflexionar desde el plano de lo posible, como se menciona, sobre algunos caminos para avanzar hacia una mejor educación inclusiva, diversa y con enfoque de derecho. El libro parte de una revisión de algunos elementos clave de la organización y cultura escolar presentes desde la sociedad industrial en el modelo actual, tales como la organización del tiempo, de los espacios físicos, las maneras de agrupar a los educandos, la dosificación del aprendizaje y la evaluación, que se revisan como una oportunidad para el cambio y la mejora desde la escuela, ante la complejidad que implica transformar la gestión y el funcionamiento de los sistemas educativos. Posteriormente, los autores plantean dos concepciones: propuestas pedagógicas y prácticas pedagógicas, que ofrecen un camino viable para la transformación al referirse a las acciones de enseñanza. Las prácticas se refieren a acciones visibles que hacemos, mientras que las propuestas contienen el sentido de lo que hacemos, las concepciones que impulsamos y compartimos, así como las creencias que les subyacen, sea de manera deliberada o no, a través de lo que hacemos. Reconocen de igual manera que hay tareas pendientes en ese sentido,
que las transformaciones escolares y pedagógicas, cuando se espera que sean profundas, además de la voluntad y acciones de los individuos, requieren, como señalan los estudios sobre el cambio educativo, del soporte institucional para generar condiciones como tiempos y formación, además de apoyar y acompañar a directivos, docentes y colectivos escolares en estos procesos complejos a fin de que se institucionalicen y arraiguen con el tiempo. Es necesario enfatizar, tal y como los autores lo hacen, que una de estas instancias cercana y externa a la escuela que puede acompañar los procesos de mejora educativa es la supervisión, cuyas funciones han cambiado a lo largo del tiempo, oscilando entre dos énfasis: el control y la orientación y el acompañamiento. Para insistir en lo anterior, nos presentan iniciativas de cambio que han resultado inspiradoras en El Salvador, en México, con lo que corresponde a la figura del asesor técnico pedagógico en Perú, Argentina y Escocia. Me voy a permitir detenerme un poco para hablar del acompañamiento pedagógico que los asesores técnico-pedagógicos y que en la página 158 del libro se retoma, realizan. En este apartado se hace un recorrido de lo que esta figura y su función ha implicado a lo largo del tiempo, como ya se comentaba aquí. Los autores hacen referencia al documento titulado Orientaciones Generales para constituir y operar el servicio de asesoría académica a la escuela, que entre las tareas de los supervisores y los asesores técnico-pedagógicos definen las siguientes, solo les comparto dos, ustedes las tienen perfectamente identificadas. Promover y apoyar los procesos formativos necesarios para el desarrollo intelectual y profesional de directivos y docentes a través de la reflexión sistemática y científica sobre sus prácticas educativas y sus consecuencias. Promover acciones para que directivos y docentes comprendan y se apropien críticamente de planes y programas de estudio, dominen el enfoque intercultural y los enfoques de enseñanza y manejen adecuadamente los enfoques teóricos y metodológicos de los materiales de apoyo a la enseñanza. Además de que en este documento se concibe al asesor técnico pedagógico como un actor especializado en asesoría pedagógica que acompaña a las escuelas y docentes en cada zona de supervisión, siendo su superior jerárquico el supervisor escolar. Sin embargo, entre los testimonios que se incluyen en esas páginas y que se rescatan del libro de Oralia Bonilla, La asesoría técnica de la escuela, podemos encontrar desafíos que quienes cumplen esta función nos dan a conocer y que principalmente tienen que ver con funciones que no están claramente definidas, lo que los lleva, como ellos lo dicen con sus palabras, a hacerle a todo y al mismo tiempo a nada. Somos, afirman lo que ya decía Pedro Ravela, a quienes les toca hacer lo que no se sabe a quién le corresponde. Esa es también una tarea que desde la Secretaría se asume y se reconoce, que aun cuando se han realizado esfuerzos para trabajar en ello, tenemos claro que hace falta insistir en la organización y sistematización de la función que estas figuras realizan. Fíjense que, producto de revisiones de auditorías, porque nosotros tenemos continuamente revisiones, y una de ellas es de la auditoría del desempeño, y nos observaron que tenemos manuales de organización, pero los tenemos del 2011, quedaron desactualizados. Lo mismo el reglamento del gobierno y funcionamiento de las escuelas de educación básica también quedó desactualizado. Y aquí tenemos una tarea, porque en marzo de 2024 nosotros tenemos que entregar un nuevo manual de organización para las escuelas de educación básica. Creo que en ese sentido nosotros hemos aceptado que también tenemos una oportunidad. Miren, si ustedes revisan los manuales de organización, se van a encontrar un sinfín de responsabilidades. Es decir, como dicen en el rancho donde yo soy, porque soy de un rancho, antes decía mi rancho, pero ya no digo porque se confundió pensando que yo tenía un rancho. Entonces, ya digo que es el rancho donde yo vivo. Ahí tienen dichos como yo creo que ustedes también los conocen, ¿no? Que tratamos de abarcar mucho y apretamos poco. O bien, que le tiramos a todo y le pegamos a casi nada. Una de las tareas que tenemos nosotros es
no nada más revisarlo y actualizarlo, sino identificar aquellas tareas que de veras vayan e incidan en las cuestiones que a todos nos preocupan, porque al final de cuentas lo que a todos nos preocupan es que los niños logren mejores aprendizajes, que permanezcan en la escuela, que no reprueben, que los niños que egresan de la educación primaria, todos el 100% vaya a la educación secundaria y que tengamos una eficiencia terminal del 100%, que no la tenemos. Se nos van niños desde la educación primaria, no tenemos un 100% de eficiencia terminal, se nos van hasta este momento cercano al 2%. Entonces terminamos con cerca del 90% de eficiencia terminal. Es decir, de cada 100 niños que ingresaron hace 6 años, se egresarán 90. Y se nos van 10. Y lo mismo en secundaria. Bueno, todas esas cosas a todos nos ocupan. Y en ese sentido es una de las tareas que tenemos. ¿A qué cosas vamos a enfocarnos que contengan esos manuales que de veras no provoquen lo que tenemos en este momento? Porque efectivamente, y bien lo decía Pedro Ravela, hombre, no nada más ustedes, también nosotros nos vemos inmiscuidos en subir informes y cuestiones para que vean que estamos o que existimos. Y de ahí quizás también convenga, y es una invitación a un análisis a los directores de educación básica, de que podemos recurrir precisamente a los actores. Es decir, si hemos de redactar las funciones de los asesores técnico-pedagógicos por referirme a una de las figuras, bueno, tomémosles el punto de vista también. A partir del capítulo 5, los autores nos invitan a la acción, considerando que hay una enorme distancia entre el decir y el hacer. Así como el vitral se compone de una serie de piezas cuidadosamente ubicadas a lo largo de muchas horas de trabajo, de un proceso que requiere un diseño inicial del dibujo, la combinación de las piezas de diferentes colores y el ensamble de todos estos elementos, así, afirman los autores, la tarea docente se va conformando a través de una construcción laboriosa que se va realizando a lo largo de mucho tiempo. Recordemos entonces, así como se define en la presentación del libro que nos ocupa, que diferentes estudios advierten que los docentes aprenden sobre todo de la relación con los otros, del contexto y las problemáticas que enfrentan durante su trabajo, que somos seres en proceso, que somos siendo. Estamos en continua construcción, incompletos y nunca terminados, como Freire plantea, en un continuo proceso de rectificación y reconfiguración de nuestra visión del mundo. Como ya lo expresaba, las reflexiones que este libro plantea con relación al acompañamiento pedagógico como herramienta de transformación no solo se dirigen a quienes realizan esta función desde el sector educativo, la zona escolar o el centro educativo, sino que también deben ser comprendidas y asumidas por la propia institución. Hablo en este caso de la Secretaría de Educación, que tiene la responsabilidad de facilitar, impulsar y acompañar a la estructura educativa en la transformación de las prácticas pedagógicas. Y con esto les expreso nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación, como les expreso nuestro agradecimiento también a Pedro Ravela. Muchas gracias por traernos este obsequio y por, insisto, darnos la posibilidad del diálogo, de caso con los asesores, con un grupo de asesores técnico-pedagógicos. El espacio no nos daba para invitar a más. Por ahí tuvimos un reclamo, espero que sí esté por aquí. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Vi en Twitter un reclamo de cuál había sido el mecanismo para invitar a los asesores técnico-pedagógicos, porque a ella no le invitaron. Nos la encontramos y aquí está también con nosotros. ¿Sí? Ok, correcto. Bien, pues entonces, con este agradecimiento, Pedro Tocayo, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece tu colaboración en este Congreso Recrea Academy 2023 como conferencista y te extiende la siguiente constancia. Muchas gracias por tu presencia y por esta plática con este grupo de asesores técnico-pedagógicos. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras del maestro Pedro Díaz Arias. Y ahora sí, para finalizar,
queremos dar un agradecimiento al maestro Pedro Ravela y esperamos que todos en cada una de nuestras CAP pues construyamos ese vitral, ¿verdad? Somos todos partícipes, actores activos de este proceso educativo y tenemos un gran reto adelante. Muchas gracias por sus palabras, por sus consejos. Gracias a todos los asistentes a este evento.